Hola chiquillas, espero que estén bien. Hoy día continuamos con números racionales y veremos específicamente suma de números racionales. Ya, vamos a recordar un poquito los números racionales, ¿sí? El conjunto de los números racionales es el conjunto de todos los números que se pueden escribir como fracción, ¿sí? Entonces, vamos a colocar acá, son los números que se pueden escribir como fracción. Por ejemplo, los números naturales, ¿sí? Que habíamos dicho, no sé, el 3, que escrito como fracción es 3 partido 1. O los enteros, menos 6, que escrito como fracción es menos 6 partido 1, ¿sí? Están también los decimales, que podemos escribir como fracción. Los decimales finitos, como por ejemplo 0,57. Los decimales infinitos periódicos, por ejemplo, 3,9 con periodo en el 9. Y los decimales infinitos semiperiódicos, como por ejemplo el 7,652, pero periódico solamente en el 5 y el 2. ¿Sí? Bueno, y las fracciones como tal, como 3 medios, menos un cuarto, etc. Ya, ¿qué vamos a ver en la clase de hoy? Primero, suma de fracciones, luego suma de decimales y por último, la suma de racionales. O sea, va a ser una mezcla entre fracciones y decimales. Ya, recuerden que aquí yo hablo solamente de suma porque la resta es una operación que no existe. ¿Sí? Recuerden que la resta nace de sumar un número negativo, ¿ya? Pero igual inconscientemente siempre utilizamos el término resta, ¿ya? Entonces, partimos primero con suma de fracciones. Como las fracciones pueden ser positivas o negativas, al resolver adiciones entre ellas, es posible utilizar las mismas propiedades que los números enteros para determinar el signo de la suma. ¿Ya? No sé si se acuerdan, pero era esto. Que si yo tengo dos números del mismo signo, los números se suman y se coloca el signo, y se mantiene el signo. ¿Sí? Luego, si los números que se suman son de distinto signo, ¿ya? Yo tomo los números, los resto y se deja el signo del que tenga mayor valor absoluto. ¿Ya? Por ejemplo, si los números tienen el mismo signo, menos 3, menos 5, así lo hacíamos los números enteros. Sumamos y mantenemos el signo. Pero si tienen distinto signo, ¿sí? Restamos y dejamos el signo del que tiene mayor valor absoluto, o sea, del 5 positivo. ¿Sí? Esa idea es lo mismo que hay que hacer con las fracciones, ¿ya? Ahora, tenemos dos casos al sumar fracciones. El primer caso es que las fracciones tengan igual denominador. Si las fracciones tienen igual denominador, se tienen que sumar los numeradores y el denominador se mantiene. Por ejemplo, 2 tercios más 14 tercios tienen el mismo denominador, por lo tanto, mantengo el denominador y sumo los numeradores. Entonces nos queda 16 tercios. ¿Puedo simplificar? No, no puedo, así que lo dejo hasta ahí. Otro ejemplo. Menos 5 medios más 14 medios. Lo mismo, mantengo el denominador. ¿Y qué pasa con el numerador? Como delante de la fracción hay un negativo, ese signo lo dejamos con el numerador, o sea, menos
5 más 14. Como el 5 y el 14 son de distintos signos, los restamos. 14 menos 5 es 9. Y como el 14 es el mayor, dejamos el signo de 14 positivo, o sea, 9 medios queda. Ahora, si la suma de fracciones es de distinto denominador, sería nuestro segundo caso. Para sumar fracciones con distinto denominador, lo primero que hay que hacer es buscar un denominador en común. Ese denominador en común es el mínimo común múltiplo entre los denominadores. Una vez que yo encuentro el mínimo común múltiplo, amplificamos cada fracción de modo que el denominador se convierta en el mínimo común múltiplo encontrado, ¿ya? Y cuando nosotros ya igualemos los denominadores, mantenemos el denominador y sumamos los numeradores, ¿ya? Vamos a ver esto inmediatamente con un ejemplo. 2 tercios y 4 quintos. Queremos buscar el mínimo común múltiplo entre 3 y 5. Recuerden que aquí hacemos una tablita. Colocamos el 3 y colocamos el 5, ¿sí? Los denominadores. Ahora, partimos dividiendo por el número primo más pequeño que nos sirva para este caso, que sería el 3. 3 dividido 3, 1. 5 dividido 3 no me sirve, así que bajo el 5 y ahora voy a dividir por 5. El 1 dejo hasta ahí y 5 dividido 5 es 1. Como ya llegué al 1, no hago nada más. Y estos valores por los que yo dividí multiplico. 3 por 5 igual 15. O sea que el mínimo común múltiplo entre 3 y 5 es 15. ¿Qué significa? Que yo cada fracción la voy a amplificar de manera que los denominadores se hagan 15. ¿Ya? Y para que eso ocurra, la primera fracción, que es 2 tercios, la tengo que amplificar por 5, porque 3 por 5 es 15 y yo necesito que el denominador sea 15. Y la segunda fracción la voy a amplificar por 3, porque yo necesito que abajo, que en el denominador sea 15. Y 5 por 3 es 15. Luego, 2 por 5, 10, 3 por 5, 15. Más 4 por 3, 12, 5 por 3, 15. Como los denominadores quedaron iguales, mantengo el denominador y sumo los numeradores. 10 más 12, 22, 15 avos. ¿Puedo simplificar? No puedo, por lo tanto dejo la suma hasta ahí. Segundo ejemplo. 5 sextos menos 13/24 avos. Lo mismo, tengo que buscar el mínimo común múltiplo entre 6 y 24. Y hago exactamente lo mismo. Para el mínimo común múltiplo me creo la tabla. Ubico el 6 y el 24, que son mis denominadores. Parto por dividiendo por el número primo más pequeño, en este caso 2. 6 dividido 2, 3. 24 dividido 2, 12. ¿Puedo continuar con el 2? Sí puedo. El 3 lo mantengo, 12 dividido 2, 6. ¿Puedo seguir con el 2? Puedo. El 3 lo sigo manteniendo, 6 dividido 2, 3. Y ahora divido por 3. 3 dividido 3, 1. 3 dividido 3, 1. Y estos valores por los que dividí los multiplico. 3 por 2, 6, 6 por 2, 12 y 6 por 2, 24. Ese es mi mínimo común múltiplo. Si se fijan, la fracción 13/24 avos, mi denominador ya es 24, por lo tanto a esa fracción, a ella no le hago nada. ¿Cuál es la que voy a tener que amplificar?
voy a tener que amplificar la fracción 5 sextos. ¿Y por cuánto la tengo que amplificar? Por 4. Porque yo necesito que abajo ese 6 se convierta en 24. Y 6 por 4 me da 24. Por lo tanto, multiplico arriba y abajo por 4. Y mantengo la segunda fracción. 5 por 4, 20. 6 por 4, 24. Menos 13, 24 avos. Mantengo el denominador y sumo los... mantengo el denominador, y sumo los numeradores. 20 menos 13 es 7. 24 avos. No puedo simplificar, así que mi suma es hasta ahí. Ahora, vamos a ver suma de decimales. Para sumar decimales, se colocan los números uno debajo del otro, haciendo que coincidan las unidades en la misma columna, ¿sí? De manera que también coinciden las décimas, las centésimas, las milésimas y así sucesivamente. E incluso tiene que coincidir la coma decimal. Entonces, al igual que las fracciones, como los números decimales pueden ser positivos o negativos, al resolver adiciones entre ellos, es posible utilizar las mismas propiedades que los números enteros para determinar el signo de la suma. ¿Ya? Lo mismo, si yo tengo dos números de igual signo, yo los sumo y mantengo el signo, ¿sí? Lo mismo que los números enteros. Y si tengo números de distinto signo, yo los resto y dejo el signo del mayor. Ejemplo. 1,237 más 3,65. Colocamos en fila, en columna, ¿sí? 1,237 más 3,65. Como estos son los dos positivos, da lo mismo cuál coloco arriba, cuál coloco abajo, ¿sí? No así cuando tengo alguna resta. Entonces, lo que me falta lo lleno con 0. Recuerden que tienen que coincidir los enteros, las comas, las décimas, las centésimas, las milésimas. Y sumo 7 más 0, 7, 5 más 3, 8, 6 más 2, 8, coma, 3 más 1, 4. Listo, entonces el resultado de esa suma es 4,887. Otro ejemplo, tengo dos números decimales de distintos signos. Como son de distintos signos, sí o sí los voy a restar, ¿ya? Cuando yo resto, coloco el más grande arriba y el menor abajo, ¿sí? Ahora, el dígito que me falta con 0 completo. 6 menos 0, 6. 0 menos 3 no me sirve, no puedo, así que pido al de al lado, me queda en 4. El 0 se convierte en 10. 10 menos 3, 7. 4 menos 4, 0. 3 menos 7 no puedo, así que le pido al 1, me queda en 0. Y el 3 pasa a ser 13. 13 menos 7, 6. Por lo tanto, el resultado es 6,076. Pero entre el 13, y algo y el 7, y algo, ¿cuál es mayor? El 13,506. Y ese, si me fijo, tiene signo negativo. Por lo tanto, mi resultado es menos 6,076. Y número 3, nos vamos a la suma de números racionales. Como los números racionales pueden ser positivos, negativos o 0, al resolver adiciones entre ellos es posible utilizar las mismas propiedades que los números enteros para determinar el signo de la suma, ¿sí? Lo que les he dicho anteriormente con suma de fracciones y con suma de decimales. Si tengo
dos números racionales de igual signo, sumo y mantengo el signo. Si tengo números racionales de distinto signo, resto y dejo el signo del que tiene mayor valor absoluto. Si se tiene una adición o sustracción en la que se combinan números decimales y fracciones, se pueden representar los términos involucrados como números decimales o fracciones y luego resolver la operación correspondiente. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo sumas de fracciones y decimales mezclados, yo o lo transformo todo número decimal o lo transformo todo a fracción. Ya va a depender del caso y de cuál sea más fácil. La mayoría de las veces siempre es mucho más fácil transformar a fracción y después resolver, ¿ya? Pero vamos a hacer ejercicios. Por ejemplo, resolver las siguientes operaciones. 7 cuartos más 5,5. ¿Ya? Lo vamos a hacer de las dos maneras. Primero, vamos a transformar todo número decimal. Primer caso, todo a decimal. Todo decimal significa que mi fracción 7 cuartos la tengo que transformar a decimal, o sea, 7 dividido 4. El 4 cabe en el 7 una vez. Como no hay más cifras, coma. 1 por 4, 4, restamos 3. El 4 cabe en el 3, no cabe, así que le agregamos un 0. 4 en el 30, 7 veces. 7 por 4, 28, restamos, me da 2. El 4 en el 2 cabe, no cabe, agrego un 0. 4 por cuánto me da 20? 5. 5 por 4, 20, resto 0. Listo, dejo hasta ahí. Por lo tanto, lo que tengo que resolver es lo siguiente. 1,75 más 5,5. Y lo colocamos en columnas. 1,75 más 5,5. Recuerden que si son sumas del mismo signo, da lo mismo donde yo los coloque, ¿ya? Porque el sumar eso no afecta en nada. Entonces, agrego un 0. 5 más 0, 5. 5 más 7, 12. 1, coma. 5 más 1, 6. Más 1, 7. Entonces el resultado es 7,25. Ahora, vamos a resolverlo de la segunda manera. Transformar todo a fracción. Fracción ahí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El 5,5 transformarlo a fracción. Como es un número decimal finito, ¿qué hacemos? Escribimos todo el número sin coma en el numerador y en el denominador colocamos potencias de 10. Como después de la coma hay una cifra, colocamos una potencia de 10 que tenga una cifra, o sea, 10. Y si podemos simplificar, lo hacemos. 55 dividido 5 y 10 dividido 5. 55 dividido 5 es igual a 11 y 10 dividido 5 es igual a 2. O sea, que el 7 cuartos más 5,5 es igual a 7 cuartos más 11 medio. Y como son fracciones de distinto denominador, tenemos que calcular el mínimo común múltiplo entre 4 y 2. Entonces hacemos la tablita, dividimos por 2, 4 dividido 2, 2, 2 dividido 2, 1. Volvemos a dividir por 2, 2 dividido 2, 1. Ahí. Entonces, el mínimo común múltiplo es 4. Como en el 7 cuartos el denominador ya es 4, mantenemos. Y la segunda fracción la vamos a amplificar por 2 para que nos dé en el denominador 4. O sea, nos queda 22 partido 4. Y eso es igual a 7 más 22.
Y 7 más 22 es 29 cuartos. ¿Sí? O sea, tenemos el resultado como número decimal o como fracción. Da lo mismo el método que usted elija, ¿ya? O yo lo transformo todo a decimal o lo transformo todo a fracción. Sí hay casos en que tenemos que transformar todo a fracción, ¿ya? Eso lo hacemos generalmente cuando los números decimales son periódicos o semiperiódicos. Otro ejemplo. Cuando vemos que tenemos una fracción y un decimal periódico o semiperiódico, sí o sí tenemos que pasar a fracción, ¿sí? Entonces, primero identificamos mi decimal. Mi decimal es un decimal periódico y es el que vamos a transformar a fracción. 0,2 periódico. Escribo todo el número. 0,2 sin coma, pero el 0,2, el 0 adelante lo mismo que 2. Como es periódico, le resto mi parte entera. Mi parte entera es 0. Y en mi denominador divido solo por 9. Como es periódico, divido por 9. La cantidad de 9 me lo indica la cantidad de cifras que hay bajo el periodo. Como hay un número bajo el periodo, un 9. Y eso me da 2 novenos. Por lo tanto, esa suma es 2 novenos más 1 medio. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Buscar el mínimo común múltiplo entre 9 y 2. Entre 9 y 2. El mínimo común múltiplo entre 9 y 2 es 18. Aquí ya me salto partes. Entonces, la primera fracción la vamos a amplificar por 2 para que el denominador sea 18. Y la segunda fracción la vamos a amplificar por 9 para que mi denominador se haga 18. Eso es igual a 4 18avos más 9 18avos. Y eso da, 4 más 9 y mantenemos el denominador. Y 4 más 9 es 13. Por lo tanto, el resultado de esa suma es 13 18avos. Otro ejemplo, aquí hay solamente números decimales, por lo tanto no tengo que transformar nada a fracción. Ya, partamos con estos. 6,7 más 3,4. Como ambos tienen el mismo signo, sumamos normalmente. 7 más 4, 11, 1, 6 más 1, 7, 8, 9, 10, 10,1. O sea, al 10,1 le vamos a restar el 2,2. 10,1 menos 2,2. 1 menos 2 no puedo. Viene un 0, no puedo. Le pido al 1. El 1 queda en 0, el 0 en 10, el 10 en 9 y el 1 en 11, perdón. 11 menos 2, 9, 9 menos 2, 7. Y eso es 7,9. Pero ahora me fijo en los signos. Entre el 10,1 y el 2,2, ¿cuál es mayor? 10,1. Y ese tiene signo positivo, por lo tanto le dejamos su signo positivo. Ahora ese signo no es necesario colocárselo. Si usted se lo quiere colocar, perfecto. Y vamos a ver un último ejemplo. De un computador con un peso promedio de 21 kilogramos, es posible reciclar 11,2 kilogramos de metales entre hierro, cobre y aluminio, 4,6 kilogramos de vidrio y 4,18 kilogramos de plástico. ¿Cuántos kilogramos de materiales del computador se pueden recuperar? Entonces, lo que yo reciclo es lo que puedo recuperar. Por lo tanto, la operación que tengo que hacer es sumar. Y son solamente números decimales. ¿Sí? Y son todos decimales finitos. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es sumarlos. Entonces, 11,2, 4,6 y 4,18.
sumo. Aquí agrego ceros. 8 más ceros, 8. 6 más 2, 8. Más 1, 9. Coma. 4 más 4, 8. Más 1, 9. Y 1. 19,98. Por lo tanto, mi respuesta va a ser: se pueden recuperar 19,98 kilogramos de materiales. Y ahí está mi respuesta. Entonces, chiquillas, cualquier duda o comentario de la clase me puede escribir a mi correo o a mi WhatsApp. Así que estén muy bien.